Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Montoya, soy psicóloga de profesión y trabajo en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, también conocido como UNEMECAP. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del papel, la importancia que tiene el papel de la familia en el consumo de sustancias adictivas. La familia de repente siempre se ha preguntado si es la propia familia que enferma la cuestión de la adicción o es propiamente el medio que está favoreciendo el consumo de sustancias. La familia siempre se pregunta qué es lo que facilita para que se desarrolle una adicción, y obviamente los padres de familia creen que el problema de la adicción se desarrolla por las dificultades que existen dentro de la propia familia. Ciertamente es dentro de la familia que se ofrecen, donde se desarrollan actitudes, valores, conductas y creencias que de repente llegan a ser contaminantes o poco saludables dentro del medio familiar, que pudieran favorecer al consumo de sustancias. Es justo en la familia donde se generan cualquiera de estas probabilidades por este tipo de ambiente en el que se va desarrollando el adolescente. Sin embargo, podríamos enumerar tres factores principales, que sería uno de ellos el aspecto genético, otro de ellos que sería el ambiente familiar o aprendido, y también podríamos enumerar lo que sería el contexto social en donde se desenvuelve el adolescente. Ciertamente todos estos factores favorecen a que exista un consumo de sustancias o que haya un desarrollo favorable de este adolescente. Por eso el día de hoy es importante que analicemos los diferentes tipos de ambientes o de tipos de padres de familia, para que nosotros nos demos cuenta como tutores o padres de familia cuáles son las consecuencias directas en nuestro adolescente dentro del tipo de crianza que estamos nosotros llevando con ellos. Y el primer tipo de padre que podríamos enumerar es el padre adicto. Este tipo de padre definitivamente, el modelar una conducta de adicción tanto a drogas legales como ilegales, va a favorecer el consumo de sustancias. Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, podríamos decir que esto favorece notablemente que el adolescente esté observando este tipo de sustancias, pero cuando es niño, además de observar este tipo de consumo, el niño lo que va a hacer es ver cómo el padre le está mostrando mensajes contradictorios continuamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor se lo dice verbalmente, pero también se lo modela. Puede ser que el padre, dentro de su misma adicción, se muestre muy inconstante. Puede ser que cuando no está bajo los efectos de la droga, este padre sea muy amoroso o muy responsable, pero cuando está bajo efecto de la droga, el padre cambia drásticamente su estado de ánimo, dándole al niño una completa inseguridad, una completa inestabilidad en el ambiente familiar, y de esta manera el niño va a crecer tratando de adecuarse a este tipo de ambiente sin lograrlo porque realmente no sabe lo que va a suceder en el momento siguiente, porque el estado de ánimo del padre de familia adicto a cualquier tipo de sustancia, ya sea al alcohol o a cualquier tipo de sustancia ilegal, pues es bastante inestable por todo lo que conlleva este tipo de consumo, ya sea a veces dependiendo del tipo de droga que consuma el padre. De tal manera que el niño lo que va a recibir es una inestabilidad, y ya cuando crece, ya en la edad de la adolescencia, pues obviamente trae toda esta cuestión emocional que ha venido deteriorando su formación, y además el modelo del consumo. O sea, trae dos factores que favorecen a que este adolescente consuma sustancias de manera mucho más rápida. Y otro tipo de padre que podríamos enumerar son los padres abusivos. En este tipo de ambiente, cuando el niño crece dentro de un ambiente de abuso, tanto físico o emocional, esto favorece a que recibe el mensaje de que sus necesidades emocionales no son importantes, de tal manera que
el mensaje que está generando en ellos es de que ellos no valen, lo que sientan, lo que digan no es importante para sus papás, porque finalmente lo que les importa es que se hagan lo que ellos quieran sin ninguna razón como congruente o escuchando lo que el joven necesita desde que es un niño hasta que es un adolescente, de tal manera que esto genera mucha baja autoestima, una baja valía en sí mismo. También aprende al mismo tiempo al ver cómo su padre se lo modeló cuando era niño, bajo control de impulsos, en golpearlo, en insultarlo, en agredirlo. Él también va a tener un bajo control de impulsos, y cuando le ofrezcan a lo mejor alguna sustancia, pues en este bajo control de impulsos también va a decir que sí a la conducta de riesgo de consumo o a otro tipo de conductas que pueden ser incluso delictivas. Entonces, bueno, este tipo de ambiente genera toda esta problemática en los niños y después en los adolescentes. Y bueno, podríamos hablar de otro tipo de padres que también es importante nombrarlos, aunque el mensaje es más sutil. Este tipo de padres negligentes es más sutil porque hay la negligencia en cuanto a padres de familia es que hay una total desatención a las necesidades tanto físicas como emocionales de los hijos, de tal manera que esta falta de atención genera que los hijos no logren sentir que son importantes para sus propios padres, de tal manera que crecen con un hueco emocional muy evidente, como si estuvieran huérfanos sin estarlo, y de tal manera que son niños que andan buscando en otros lugares cubrir este hueco emocional, y entonces lo que hacen es andar buscando modelos, que muchas de las veces este tipo de modelos no son modelos del todo saludables, y esto favorece a que se enganchen y busquen esta familia que no encuentran dentro del hogar, fuera del hogar, con amigos que probablemente les van a inducir a otro tipo de conductas no saludables, como sería el consumo de sustancias o conductas delictivas. Y de tal manera que ellos este tipo de conducta lo hacen sobre todo para llenar un enorme vacío emocional. Este tipo de padres negligentes es como muy sutil, porque aparentemente ellos parecen estar sin estar. Algunos de ellos cubren necesidades materiales, porque de alguna manera el mensaje que le dicen al hijo es que ya lo tienen todo. Y bueno, otro tipo de padres serían los padres avergonzantes. Estos padres son padres que humillan a sus hijos, que los ponen en evidencia dentro de la propia familia, y que ellos crecen sintiendo que nada es lo suficientemente bueno para sus padres, no logran cumplir la expectativa de ellos. Y entonces el trato que reciben es que ellos se sienten tan humillados que crecen con mucho coraje, con mucha humillación, con una frustración demasiado grande para ellos, porque no pueden lograr ser perfectos, y entonces al no lograrlo dentro de la familia buscan evadirse en un ambiente donde ellos creen que es perfecto para ellos. Y bueno, los padres inconsistentes, ellos en este tipo de ambiente no hay una consistencia entre las creencias familiares ni las reglas que hay en casa. Entonces el niño no sabe a qué atenerse, y el joven tampoco, pues, porque mientras que a veces le permiten unas cosas y otras veces no se las permiten, de tal manera que nunca se ponen de acuerdo, y esto hace que no haya incluso una profundidad en la relación o en el vínculo emocional de padres e hijos por esta inconsistencia. Finalmente quiero hablar de otro tipo de situación, que son por fallecimiento o por abandono de los padres. En cualquiera de estas dos cosas hay un duelo evidente que es necesario abordarlo para que este duelo de ausencia de padres no genere una situación de consumo por esta ausencia, por este hueco emocional que hay dentro de ellos. Y bueno,
es importante mencionar qué sucede cuando ya hay un consumo de sustancias. Es importante que los padres de familia, ya cuando tienen el problema, siempre hay oportunidad de generar, buscar espacios profesionales para poderlo abordar, y por ello me quiero poner a sus órdenes, nos queremos poner a sus órdenes en el CAPA Guadalajara, en el cual podemos brindar esta asesoría profesional y que pueden acudir sin ningún costo. Aquí tienen ustedes los datos y bueno, muchísimas gracias.